Mateo 14, 27. Y este es el tema de hoy. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú estás en este lugar. Y porque tú has tenido el plan, Señor, en este día de hablar a nuestros corazones. Y durante todo el devocional lo hemos disfrutado, Señor, saber que tú estás en medio nuestro. Padre, ahora te pedimos que prepares nuestros corazones para entender que dependemos de toda palabra que sale de tu boca. Y que nuestra vida no está completa sin tu palabra. Y que lo único que provee sustento para nuestras vidas es tu palabra. Por lo que ahora preparamos nuestro cuerpo completo, oído, nuestro corazón, nuestros ojos para oír lo que tú tienes que decir en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse. Hoy les quiero hablar de una situación bien interesante que sucedió mientras Jesucristo caminaba aquí en la tierra. Y se encuentra ahí mismo donde estábamos leyendo, en Mateo 14. Y vamos a primero a ver dónde era que estábamos para poder entender lo que está pasando. Jesús acababa de recibir una noticia. La noticia que acababa de recibir Jesús era que le habían cortado la cabeza a Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que hasta ese momento había entendido el ministerio de Jesús. Entre toda la gente que habían, el único que entendía el ministerio de Jesús era Juan el Bautista. Todos los demás, incluso los discípulos, cuando le preguntaban, pues ellos como que tenían dudas. Ellos decían, pues sabemos que estamos con el Hijo del Dios viviente, sabemos que eres el Hijo de Dios, pero no entendían todavía que Jesús iba a morir. Por eso en ocasiones cuando él decía que iba a morir, le decían, no, Dios no permita eso, vamos a guardarte, vamos a sacar la espada, te vamos a defender. Pero Juan había entendido el ministerio de Jesús. Lo había entendido porque cuando Jesús se acercó a él en el medio del Jordán, donde Juan estaba bautizando, Juan le dijo, no, pero ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Si al contrario, tú debías bautizarme a mí, porque yo solamente abro el camino para ti. Sin embargo, le acaban de decir a Jesús, Juan el Bautista, tu primo, le acaban de tumbar la cabeza. En condiciones normales, cualquier persona, ¿verdad?, que está en una situación igual que Juan, que es un predicador, hubiese dicho, pues el próximo puedo ser yo, y se hubiese asustado. Pero Jesús, ya habiendo conocido su plan desde el principio, o sea, él sabía a lo que él vino a la tierra, él decidió ir a un lugar lejano a orar. Pero cuando va camino al lugar lejano, se riega la voz de que Jesús va de camino a ese lugar, y la gente de todos los pueblos alrededor corrieron detrás de Jesús. Y se fueron al área donde Jesús iba a estar orando. Y cuando Jesús los vio, dice la Biblia que tuvo compasión de ellos. Cuando Jesús vio a toda esa gente detrás de él, Jesús podría haberle dicho en ese momento, mira, yo estoy cansado, me acaban de matar al primo, al pana, tú sabes, váyanse que yo tengo que descansar, tengo que orar. Pero dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ellos. Y cuando tuvo compasión de ellos, comenzó a enseñarles. Y les predicó hasta la tarde, ya estaba cayendo la tarde. Y cuando está cayendo la tarde, viene uno de los discípulos y le dice, oye Jesús, tenemos un problema, esta gente, estamos en un sitio lejos, no hay tiendas, no hay donde comprar. Envíalos temprano para que lleguen antes de que oscurezca y puedan comprar comida. Y Jesús les dijo, no, denle comida a ustedes. Y cuando Jesús les dijo, denle comida a ustedes, ellos miraron lo que tenían. Y yo quiero preguntarte cuántas veces Dios te da una instrucción en tu corazón y tú miras lo que tienes. Ellos dijeron, Señor, pero si lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Y yo me he encontrado muchas veces en esa situación, ¿verdad, Rey? Muchas veces me encuentro en esa situación donde veo solamente lo que tengo. Y Jesús le dijo, pues tráigame los 5 panes y 2 peces. Y dice la Biblia que Jesús los bendijo, los 5 panes y los 2 peces, y luego comenzó a picar el pan y el pez y los peces y a repartirlo. Y dice que se repartieron comida para todo el mundo. Se estima que allá habían 5,000 hombres más sus esposas y sus hijos. Y comieron con 5 panes y 2 peces. Cuando terminaron de repartir y todo el mundo comió, los discípulos recogieron todas las canastas que sobraron,
¿verdad? Porque Jesús seguía repartiendo y como no sabía hasta dónde, ¿verdad? Los muchachos no sabían hasta dónde terminó todo el mundo, pues seguían buscando, traían otra canasta, el Señor seguía picando y echando las canastas. Y cuando terminaron, trajeron 12 canastas que sobraron. Y entonces Jesús les dijo a los discípulos, dice la Biblia que Él les insistió, vayan al otro lado del mar y nos vemos allá. Y yo despido a la gente. Y Él se quedó allí. Yo me imagino que se quedó como Samuel Hernández, que se queda como termina un concierto hasta la 1 de la mañana orando por la gente uno por uno. Pues dice que despidió a la gente uno por uno hasta que terminaron. Se quedó con ellos allí. Probablemente muchos vinieron a saludarlo y a decirle, mira, oímos lo que pasó allá con los gadarenos. Oye, oímos lo que pasó con el otro. Mira, tremendo mensaje. ¿Sabes cómo hace la gente cuando termina uno de predicar? La cuestión es que al final se quedó Jesús solo. Y dice la Biblia que Él se fue al monte, a las colinas, a orar. Inmediatamente los discípulos que están pasando de un lado a otro del mar de Galilea, dice la Biblia en el próximo texto, que ellos comenzaron a tener problemas estando mar adentro. O sea, cuando ya estaban lejos de Jesús, donde ellos entendían que Jesús no los podía ayudar, comenzaron a tener problemas porque se aumentó el viento y las olas crecieron. Y yo quiero llegar allí. Y dice, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Y a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el agua. Cuando estaban mar adentro, y yo creo que algunos de ustedes se deben identificar con esto, cuando estamos lejos de todos los recursos que conocemos. Porque, por ejemplo, si yo estoy cerca de mi familia y me pasa algo, yo cojo el teléfono y llamo a mi hermano, mira, se me rompió una goma, ven. O si no, pues digo, mira, estoy cerca de casa de Jacobo, Jacobo, se me rompió una goma, me puedes traer, me puedes venir a buscar para ir a cambiarla. Pero cuando tú estás en un lugar donde no conoces a nadie, tú estás mar adentro. Y ahí estaban los discípulos, mar adentro. No conocían a nadie. Es interesante porque los discípulos, entre ellos estaban Pedro y Juan, y dice la Biblia que ellos eran ¿qué? Pescadores. Toda su vida habían estado en el mar. Ellos no tenían por qué tener miedo a las olas, pero estaban asustados. Aparentemente las olas estaban fuertes. Y cuando estaban allí, asustados, en el medio de las circunstancias más increíbles, llegó Jesús. ¿Pero cómo llegó? Caminando por encima del agua. La mayoría de las veces que tú te encuentres en circunstancias donde tú necesites ayuda de parte de Dios, Dios va a llegar en una forma que tú no te imaginas. Va a llegar de una manera que tú no te puedes, o sea, tú no esperabas eso, porque nosotros tendemos a ponerle patrones al Señor. Si Dios la última vez que yo tuve un problema envió a Julie que orara por mí, pues ahora yo quiero que Julie ore por todos mis problemas. Y cada vez que tengo un problema voy donde ella, ay, por favor, tú puedes orar, porque ya Dios lo usó una vez. Y nosotros tendemos a ponerle patrones a Dios y queremos que Él funcione de la misma manera. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús llegó caminando por encima del agua. Yo no sé cómo usted hubiese pensado, a lo mejor ahora que estamos, ¿verdad? Acá, 2000 años después, hemos oído la historia, hemos criticado a Pedro por todas las cosas. Pues es bien fácil decir, yo no sé por qué Pedro se asustó de verlo caminar por encima del agua. Pero hasta ese día Jesús nunca había caminado por encima del agua. O sea, ellos no sabían que Él podía hacer eso. Ya ellos sabían que Él podía hacer pan para 5,000 personas. Ya ellos sabían que Él podía coger 2 peces y convertirlos en comida para 5,000 personas. Pero no sabían que Él podía caminar por encima del agua. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántas cosas tú crees que tú no sabes acerca de Dios? ¿Cuántas veces nos tenemos que nosotros preguntar, ¿será Dios? Porque la tendencia del hombre es a poner a Dios en los lugares que Él ya conoce. Y si sabemos que Dios responde de cierta manera, siempre pensamos que va a responder de la misma manera. Pero esta vez a Jesús se le ocurrió llegar caminando por encima del agua. Y cuando Jesús llega caminando por encima del agua, la expresión de los discípulos es, quedaron aterrados, llenos de miedo y gritaron, ¡es un fantasma! ¿Sabe? Ahora pregunto, ¿cuántas veces habían visto un fantasma? Ninguna, ¿verdad? Pero al ver a Jesús caminando es más fácil pensar que es un fantasma a que era Jesús. Y en nuestras vidas constantemente nosotros vivimos en esas circunstancias. ¿Cuántos han visto un demonio? Nadie ha visto un demonio. Tal vez ha visto una manifestación. A veces la hemos visto en películas. A veces la hemos visto en alguna iglesia.
Lo hemos visto, hasta en la catacumba lo hemos visto, pero no todo el mundo lo ha visto, ¿verdad? A veces pasa algo en una esquina y uno va allá y ora por esa persona y nunca se enteró nadie de que había un demonio ahí. Sin embargo, cuando vemos una circunstancia difícil, en vez de creer que es Dios, siempre decimos que es un demonio. Mira los discípulos. Vieron a Jesús caminando por encima del agua y ¿qué dijeron? Es un fantasma. No podían pensar que era Jesús, porque las circunstancias de ellos era que no podían entender que Jesús podía hacer cosas nuevas. Y Dios puede hacer cosas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Dios se puede inventar la cosa más increíble. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios le puso en el corazón a Josué que orara y detuviera el sol en el valle de Gabaón, sol detente en Gabaón y luna en el valle de Ajalón. Y se detuvieron el sol y la luna y le dio 24 horas adicionales para acabar con el pueblo. Eso es algo diferente, ¿verdad? Yo creo que eso es como diríamos ahora, es un buen truco de tener el universo completo para darle tiempo a su pueblo que acabara con alguien. Cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, le anunciaron a Jesús, Lázaro está muerto, está enfermo. Jesús esperó 4 días. A los 4 días fue y ya le dijeron, él apesta, lleva 4 días envuelto en sábanas allá adentro, eso tiene que estar podrido. Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, tampoco había hecho hasta este momento, porque el último muerto que había levantado lo llevaban en el ataúd, y él cogió, le dijo, baja en el ataúd, lo tocó y se levantó. Pues a este se inventó otra manera, cogió, se paró frente a la tumba y dijo, Señor, oro en voz alta para que estos me oigan, pero yo sé que tú me oyes. Lázaro, ven fuera. Esa fue toda la oración que hizo. Yo imagino que si me hubiese mandado a mí, yo hubiese hecho una oración de 20 horas, recordando todas las promesas. Señor, tú has dicho en tu palabra que y la Biblia dice que y nosotros creemos y no lo hacemos en nuestra fuerza, sino en las tuyas. Pero Jesús dijo, Señor, digo esto para que estos que están aquí entiendan, pero yo sé que ya tú me oyes. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. En otro momento iba caminando, se viene un ciego donde él, y Jesús podía haber hecho lo mismo. Te ordeno que veas. Pues ese día decidió escupir en el suelo y pasarle en los ojos saliva con barro. Y entonces cuando el tipo vio, dijo, oye, veo, pero veo como nublado. Le dijo, vete, lávate en el estanque. Cada vez Dios se inventó algo diferente. ¿Por qué? Porque Dios no quería que nosotros cayéramos en lo que hemos caído, que es creer que Dios siempre hace las cosas iguales. Creer que si Dios hace algo diferente, y hemos llegado, ¿verdad? En la historia, hemos llegado hasta el extremo de decir que no fue Dios, que fue el diablo. Y la Biblia dice que eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, asignarle al enemigo obras que Dios hizo. Pero como nosotros no sabemos qué Dios va a hacer, pues entonces vamos por la línea más fina. Si no sabemos si fue Dios, pues debe haber sido el diablo. ¿Verdad que así reaccionamos? Le asignamos, cuando vemos algo que no entendemos, decimos, pues no puede ser Dios. Sin embargo, cuando los discípulos lo vieron, reaccionaron de la misma manera, así que eso no es nuevo. Pero Jesús le dijo unas palabras que yo quiero que tú te lleves en el día de hoy. Le dijo, de inmediato, o sea, tan pronto ellos dijeron esto, Dios le habló. Jesús le dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Esas fueron las palabras que le dio. Y yo me imagino que en el medio del monte, de la ola subiendo y bajando, y el viento bien fuerte, y los discípulos agarrados de la barca y la barca dando cantazos, Jesús le dice, no tengan miedo. Yo me imagino que tendría un altoparlante, porque para oírlo en medio de esas circunstancias, ¿sabes? Debe haber sido bien interesante. O sea, tiene que haber hablado duro. No tengan miedo, estoy aquí. Que es bien fácil decirlo desde acá, pero yo no estaba en la barca. Entonces, ¿cuál es la actitud de Pedro? Pedro, que ya lo hemos criticado, ¿verdad? En muchos mensajes hemos hablado de Pedro y de las cosas que le hemos dicho. Si alguien es un aprontado, decimos ese tipo es como Pedro, ¿verdad? Porque es bocón, es rápido en actuar. Sin embargo, Pedro tenía una característica bien interesante. En este momento le dijo, Señor, aunque lo dijo con duda, si eres tú, ordéname que vaya donde ti, caminando por encima del agua. Probablemente, si hubiese sido yo, usted no, pero si hubiese sido yo, antes de bajarme de la barca, hubiese probado, a ver, déjame ver. Se hunde, Señor, se está hundiendo esto, espérate, ordénamelo. Se está hundiendo. Pero dice la Biblia que Jesús lo único que le dijo es, sí, ven.
Señor, si eres tú, ordena que vaya por encima de las aguas. Sí, ven. Pedro inmediatamente se bajó y encontró tierra firme y pegó a caminar por encima del agua. En ese caso era agua firme, ¿verdad? Pero yo me pregunto cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, a nuestro corazón o a través de alguien, que hagamos algo y tardamos en obedecer. Luego las cosas no suceden y nos quejamos, Dios no me oíste. Sin embargo, cuando Pedro siguió la instrucción inmediata de Jesús, dice, Pedro bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pedro inmediatamente el Señor le dijo, sí, ven, se bajó y comenzó a caminar. Yo me imagino a Pedro caminando por encima del agua y mirando para atrás a los otros. ¿Viste? Papá, a que ustedes no lo hacen, vaya. Pero inmediatamente Pedro se le olvidó quién había dado la orden. La cosa cambió, porque entonces miró y vio la ola. Miró y vio el viento. Y dice la Biblia que se hundió. Y comenzó a gritar. Comenzó a gritar diciendo, sálvame, Señor. Pero ven acá, Pedro, el pescador, que lleva toda su vida metido en el mar de Galilea, que lo conoce como la palma de su mano, se encuentra con agua al cuello y se asusta que se va a ahogar. Pero, ¿tú sabes cuántas veces Pedro tiene que haber estado en una tempestad allí en el mar de Galilea? Eran comunes las tempestades en el mar de Galilea. Eso en cualquier momento salió una tempestad. Lo que nos deja ver que muchas veces en el medio de las circunstancias que tú más conoces, te vas a hundir y no vas a encontrar solución. Aun cuando te parece que tú sabes todo acerca del asunto. Pedro comenzó a hundirse y le gritó al Señor, sálvame. Inmediatamente, dice la Biblia, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Cuánto tardó el Señor en responderle a Pedro? Dice ahí, de inmediato. ¿Cuánto tarda el Señor en responderte a ti cuando tú le llamas? De la misma manera. Él responde de inmediato. El problema es que para que esa respuesta no funcione, nosotros tenemos que tender la mano también. Dice la Biblia, de inmediato, Pedro se está hundiendo. Dice, Señor, ayúdame. Y de inmediato el Señor coge la mano. Tú sabes, yo creo que cada vez que nosotros decimos, Señor, ayúdame, Él de inmediato envía ayuda. Pero como nosotros estamos esperando que Él responda de la manera que respondió la última vez, no hacemos caso a lo que Dios está haciendo. Porque nosotros le hemos puesto patrones al Señor. Él tiene que funcionar de esta manera. Si yo tengo una necesidad económica, me tiene que venir un hermano a traer una ofrenda. Si tengo una necesidad de enfermedad, tiene que orar el mismo, porque yo sé que el que ora por mí es Julie. Cuando Julie ora, Dios me sana. Pues tiene que ser ella. Y entonces te encontramos con un hermano, mira, ¿quieres que ore por ti? No, porque yo estoy esperando por Julie. Y esos patrones nos dan confianza, nos hacen pensar que conocemos cómo Dios funciona. Pero Dios se ha empeñado en no mostrar patrones, porque Él quiere que estemos dispuestos a que Él nos cambie el plan. Porque el plan de Dios sigue siendo el mejor. Y en ocasiones Dios tiene que enseñarte algo. Y aquí le enseñó a Pedro que ni aún siendo el mejor pescador, probablemente uno de los mejores nadadores del área, aún así necesitaba de Dios. Y le dijo, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Y yo quiero que nos detengamos un momentito aquí para entender lo que pasa cuando Dios se mete en el asunto y dudamos. Porque podríamos pensar que Pedro dudó de su capacidad de nadar. Pedro puede haber dicho, ya no soy tan buen nadador, en esta ola a lo mejor me hundo. Podríamos pensar que Pedro pensó, estoy lejos de la orilla, si el Señor me deja aquí, me canso. Podríamos pensar, después que me burlé de esto de la barca, ahora no me van a querer ayudar, me ahogo. Podríamos pensar todas esas cosas. Sin embargo, lo que Jesús le dijo a Pedro fue, dudaste de mí. El Señor le está diciendo, Pedro, en esta circunstancia lo que tú me has demostrado es que tú no tienes confianza en mí. Y constantemente nos encontramos con gente que en su vida ha tenido X problemas,
se le da un consejo bíblico, que lo dice la palabra, no es la opinión mía ni la opinión de nadie, es lo que dice la Biblia que tú tienes que hacer. Y la persona comienza a dudar. Entonces la pregunta es, ¿de quién estás dudando? ¿Del que te dio el consejo? ¿Estás dudando de la palabra? ¿Estás dudando de quién? La Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro, estás dudando de mí. Cuando nosotros dudamos de la palabra que Dios nos ha dado, no es porque, y esta es la mejor manera de nosotros ponerlo, no, es que yo creo que yo no doy la capacidad, yo creo que yo no tengo esa capacidad, que yo no tengo esas habilidades. Sin embargo, hay un principio que uno va aprendiendo en el camino, y es que cuando Dios abre una puerta para ti, Él te capacita para que tú en esa puerta puedas hacer todas las cosas que hay que hacer en ese lugar que Dios abrió para ti. Dios no envía a nadie a hacer algo para lo cual Él no lo haya capacitado. Cuando Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo, Moisés tenía todo lo que necesitaba para sacar al pueblo. Moisés dudó de él mismo, pero Dios tuvo que manifestársele y decirle, no, tú lo tienes, ve y hazlo. Cuando envió a Josué a destruir la ciudad de Jericó, Josué podía haber pensado todas las cosas que él quisiera. Las murallas son muy altas, son muy profundas, la gente de adentro son guerreros, nosotros somos unos esclavos que acabamos de salir del desierto, no tenemos experiencia. Sin embargo, Dios le dio lo que necesitaba, una instrucción. Y cuando Dios te envía a hacer algo, Dios te capacita para eso, para lo que te envió. Cuando tú dudas en medio de lo que estás haciendo, no dudas de ti, ni siquiera de tu capacidad, sino de Dios que te dio la capacidad para hacer lo que Él te envió a hacer. Dios no envía a nadie, porque Dios no es loco, Él no envía a nadie a hacer algo para lo cual no está capacitado. Y si esa persona no está capacitada, Dios lo capacita. Y casi siempre lo capacita antes de enviarlo. Lo ha preparado en toda su vida para que el día que se enfrente al problema sepa qué hacer. Y en este caso, Pedro dudó y Jesús le dijo, ¿por qué dudas de mí? Es bien fácil ponernos ahora en el lugar de juzgar lo que hizo Pedro. Pero nosotros estamos en esa circunstancia constantemente. Y tenemos nosotros que decidir si vamos a creerle a la palabra que Dios nos ha dado o vamos a reevaluar la palabra. Hay una frase que dice que el exceso de análisis nos lleva a la parálisis. No sé si lo había oído. Exceso de análisis nos lleva a parálisis. Entonces, cada vez que Dios nos da una instrucción, y esto sucede mayormente cuando tenemos un problema y Dios usa a alguien para ayudarnos a salir de ese problema, nos da la instrucción y nosotros comenzamos a analizar por qué razones la instrucción que me diste no funciona. En vez de hacerlo. Si el que te dio la instrucción se equivoca, pero tú lo hiciste confiando en que Dios te estaba hablando, Dios va a honrar tu intención. Dios te va a sacar del boquete. Dios te va a ayudar. Pero cuando nosotros constantemente estamos dudando de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios va a hacer, aún de las capacidades que Dios nos dio, Dios tiene que preguntarnos nuevamente, ¿por qué dudaste de mí? Porque la intención de Dios es hacerte crecer. Por lo tanto, te tiene que dar una tarea nueva que no hayas hecho para que te des cuenta que no depende de ti, sino de Él. Y constantemente Dios te va a cambiar los muñequitos porque Dios no quiere que te acostumbres. Porque ¿sabes lo que pasa cuando nos acostumbramos? Caemos en la zona de confort. Cuando nos acostumbramos y las cosas están bien, no queremos cambiar de ahí. Yo te aseguro que muchos de nosotros, cada vez que hablamos de un local nuevo, tenemos que pensar en nuestro corazón, pero si aquí está chévere, mira, aquí hay aire, no hay que construir. Pero la zona de confort, Dios nos la quita cada vez que coge y llena esto de arriba abajo completo y no podemos salir por la puerta. Nos quita la zona de confort y nos hace recordar, necesitamos un local. Porque es más cómodo venir aquí, decirle al alcalde, arréglanos el aire y seguimos aquí. Pero Dios tiene planes más grandes que los planes que tenemos nosotros en nuestra mente. ¿Sabe qué? Yo no sé si usted ha pensado, y yo constantemente lo evalúo, si Dios salvara a toda mi familia y toda la de ustedes, no cabríamos aquí, porque necesitamos otro lugar. Pero la zona de confort es la que nos hace decir, pero ¿para qué yo voy a ser maestro?
si yo estoy bien sentado aquí oyendo? ¿Para qué yo voy a trabajar con los niños en iDive si a mí me gusta sentarme aquí y oír la palabra? ¿Para qué yo voy a trabajar cargando equipo si ya hay gente que lo hacen? Y Dios constantemente nos cambia la zona de confort para que nos demos cuenta de que Él tiene un plan nuevo, eficiente, mejor que el que tenemos, pero ese requiere que nosotros volvamos a reevaluar todo lo que estamos haciendo. Nosotros no podemos seguir dudando de Él, porque cuando dudamos, no dudamos de nuestras capacidades, ni siquiera dudamos de las capacidades de la persona que está con nosotros, porque a veces la culpa la tiene la esposa. No, es que yo no lo hago porque mi esposa, o no lo hago porque mi hermano, o no lo hago porque mi papá, o porque mi tío. Sin embargo, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿de quién dudó? Le dijo, ¿por qué dudaste de mí? Entonces, cuando subieron a la barca, el viento se detuvo. El viento había estado ahí, haciendo escante. Tan pronto Jesús enseñó lo que Él tenía que enseñar, se detuvo el viento. La pregunta es, ¿tú sigues en medio de la tormenta? A lo mejor tienes que aprender algo. A lo mejor tienes que decir, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Y cuando la primera persona venga y te dice, ¿sabes qué? El Señor me puso en el corazón que esto es lo que te quería enseñar, pues no lo dudes, apréndelo para que se calmen los vientos. Porque constantemente nos vemos en la tormenta y nos preguntamos por qué yo siempre vivo en una tormenta. Pues la respuesta está aquí. Porque no aprendo. Si aprendiera de esa tormenta, Dios no me tiene que volver a pasar por la misma tormenta. Porque sabes una cosa, el plan de Dios no es tenerte en el medio de la tormenta. Ese no es el plan de Dios. Dice la Biblia, tengo planes buenos para vosotros, planes de bien y no de mal, planes de que prospere. Esos son los planes que tiene Dios para nosotros. Pero esos planes se van a llevar a cabo en la medida que Él vea que tú aprendiste lo que Él te quería enseñar. Si todavía estás en el medio de la tormenta, probablemente es tiempo de que aprendas lo que Dios quería enseñarte para que se calmen los vientos, porque mira lo que pasó ahí. Dice, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo alabaron y dijeron, de verdad eres el Hijo de Dios. Ahora sí, cualquiera lo sabe. Si caminó por encima del agua, si calmó la tempestad, si sacó a Pedro que se estaba ahogando. Ellos aprendieron, y cuando ellos aprendieron esto, la tempestad se calmó. Probablemente en tu vida hay una tempestad que tú la ves constantemente repetirse, constantemente repetirse, constantemente repetirse. Pues tal vez es hora de preguntarte, Señor, ¿qué tú quieres enseñarme? ¿Qué tú quieres enseñarme? El Señor quería enseñarles a ellos lo que hemos dicho hasta ahora, que Dios no tiene patrones, que probablemente se invente algo nuevo para romperte los patrones que tú tienes en tu mente, porque Él quiere que estés dispuesto a oír la instrucción y no a seguir un plan trazado por ti. Segundo, que Él es el Señor en medio de toda circunstancia. Tercero, que cuando dudamos, dudamos de Él y no de nosotros. Y por último, que tengan ánimo, porque Él está aquí. Él está en medio de tus circunstancias. Probablemente lo estás viendo como un fantasma, lo estás viendo como un entrometido, lo estás viendo como alguien que te hostiga, desde el punto de vista de que te dice la palabra lo mismo, y tú dices, ay Dios mío, estoy de nuevo con lo mismo. Pero no nos hemos dado cuenta de que Dios quiso llegar donde ti de una manera diferente, solo para decirte que Él está allí. ¿Qué podemos hacer nosotros para identificar que Dios está allí? Porque yo le voy a decir una cosa, si Jesús me dice a mí, vente, camina por encima del agua, a lo mejor le digo, Señor, lo que pasa es que hace un par de días que no ayuno, déjame orar por lo menos 12 horas antes de caminar por encima del agua. ¿Verdad? Porque cuando Dios te llama a hacer algo, siempre la gente dice, vamos a una cosa, pastor, yo voy a orar. Mira, estuve pensando en ti para que me ayudes con esto. Pues déjeme orar. Ok, está bien, déjeme orar. Y se van a orar y nunca vuelven. Sí, nos ha pasado. Déjame orar por eso. Jamás lo volviste a ver.
O si lo ves de lejos, te saluda. ¿Cómo estás? Chévere. Pero cuando Jesús le dijo a Pedro que caminara, Pedro tuvo que caminar inmediatamente. Dice un principio bíblico que la obediencia tardía es desobediencia. Entonces, ¿cuántas veces Dios te está llamando, te está pidiendo algo? Tú lo sabes en tu corazón. Has vivido con eso por tu vida entera, pero no lo haces porque estás esperando una confirmación del cielo. Entonces, cada vez que alguien te lo dice, tú dices, voy a orar por eso. No, Señor, yo he estado orando por años que Dios me ayude para trabajar con las misiones. Ok. Mira, hay un misionero allá, necesitamos enviarle una ofrenda. Voy a orar por eso. He estado orando por años porque quiero trabajar con los niños. Mira, necesitamos en iDive. Voy a orar por eso. Mira, he estado orando, Señor, ayúdame, yo quiero envolverme más en la iglesia. Señor, tú sabes que yo necesito estar allí con los hermanos. Mira, te necesitamos para que ayude a cargar cable. Déjame orar por eso. Mira, ¿qué te parecería si puedes unirte a los ujieres? Mira, cuando terminemos de montar hay que sacar los cajones para ayudar a los muchachos que terminen. Voy a orar por eso. Mira, esa respuesta yo la recibo constantemente. Gente que ha estado orando por algo, pero cuando Dios le contesta dicen, voy a orar por eso. Y mire, yo no le voy a decir que está mal orar por lo que, ¿verdad? Cualquier cosa que la gente te diga, porque a veces en ocasiones la gente te dice 4 barbaridades. Pero si Dios te está respondiendo, si Dios te está tendiendo la mano y tú te estás ahogando y tú le estás diciendo, Señor, déjame orar por eso. Pero estuviera en el fondo del agua. Si hubiese dicho en ese momento, Señor, déjame orar por eso. Cuando Jesús le extendió la mano, él tuvo que agarrar la mano y coger el regaño también. Cuando Dios le dijo, hombre de poca fe, cogió el regaño. Pero ¿sabe qué? Hay momentos en que nosotros necesitamos agarrarnos de Dios y responder a la orden que nos está dando inmediatamente. Porque si tú no respondes a la orden que te está dando, lo próximo que viene es que te vas a hundir. Cuando tú no respondes a las órdenes que Dios te está dando, lo próximo es que te vas a hundir. Y cuando grites, Señor, sálvame, ¿sabes qué? Dice ahí, inmediatamente el Señor te va a salvar. Pero como nosotros entonces tenemos un sentido de culpa, nos trepamos a la barca como el perrito asustado en una esquina, entonces ahora yo no más hago acercarme al Señor. Lo bueno es que Jesús nunca tuvo ese tipo de actitud. Jesús le dijo ahí, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Echa para acá. Y siguió caminando con él. Probablemente hay un sentido de culpa que te tiene lejos de lo que Dios tiene para ti, porque estás pensando en las veces que has dicho que no, en las veces que no has sido obediente, en las veces que estás detenido. Pero hoy no vinimos a decirte qué mal lo has hecho, te merece lo que está pasando. No, vinimos a decirte que hay una solución y es responder inmediatamente al llamado de Dios. Comenzar a actuar sabiendo en la forma que tú sabes que Dios espera que tú actúes. Responder inmediatamente para que no te hundas, para que no sigas dudando de Él. El plan de Dios se va a cumplir en tu vida y probablemente mucha gente que tú no conoces o que tal vez tú conoces y has estado orando por ellos no han sido transformados porque tú no has respondido al llamado o al plan que Dios tenía para ti. Y tú estás orando por gente y el Señor te dice, lo necesito que respondas para que la gente vea lo que yo voy a hacer contigo, para que entonces puedan responder al testimonio, porque dice la Biblia que este evangelio será predicado por testimonio. Cuando nosotros respondemos a lo que Dios nos pide, el fruto hace que la gente miren a Cristo. Pero cuando no respondemos, el fruto hace que la gente nos mire a nosotros y sigan diciendo que hipócrita, que fariseo. La falta de obediencia hace que la gente nos mire. La obediencia hace que la gente mire a Cristo. Y nosotros necesitamos comenzar a caminar en obediencia. Comenzar a responder a la voz de Dios inmediatamente. Porque cada vez que nos atrasamos en responder la voz de Dios, nos hundimos. ¿Que Dios nos va a sacar? Sí, nos va a sacar, seguro que sí. Nos va a sacar porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero ¿sabe una cosa? El precio lo vamos a pagar. Sea ahora o sea después. Lo vas a pagar. O sea, si tú tienes que tomar decisiones en tu vida que te van a costar mucho para poder salir del lugar donde estás y no las tomas ahora y esperas 20 años, ¿sabes qué? La vas a pagar con intereses, porque en el camino vas a dañar gente, gente se va a perder, gente va a sufrir por el resultado, por la falta de integridad que tuviste en el momento que tuviste que tomar la decisión. Por lo tanto, mientras más rápido actuemos, mientras más rápido
rompamos con esa actitud, con ese pecado que nos detiene. Mientras más rápido lo entreguemos al Espíritu Santo y comenzamos a responder a la voz de Dios, mientras más efectivo, inmediato seamos en responder, menos nos va a costar. Porque el dejar que se acumule es como los préstamos. ¿Se acuerdan cuando llegó Rooms to Go a Puerto Rico? Que todo el mundo pegó a coger y nadie se dio cuenta de que decía en una parte, si no pagas en tal día, todos los intereses se acumulan. Miles de personas le pasó lo mismo. Y cogieron, no, yo lo pago poquito a poco, y empezaron a pagar, y de momento se les olvidó, y cuando llegaron, pero esto costaba 3,000, ¿por qué me están cobrando 6,000 ahora? Porque le subimos todos los intereses de los 3 años que estuviste sin pagar, más los recargos, más... Y todo el mundo pegó a hablar pestes de ellos, pero cuando miraba el contrato lo decía en la parte de abajo. Pues ¿sabes qué? Nuestro contrato de vida dice en la parte de abajo, lo pagas ahora o lo pagas después, pero lo vas a tener que pagar. Entonces... Lo más interesante es que ya Jesucristo pagó por eso en la cruz. Por tus pecados, ya Jesucristo los pagó en la cruz. Tú no tienes que seguir cargando con el pecado a cuestas. Pero si tú no decides entregarlo, tú sigues pagando el precio que no te corresponde. Entonces, la obediencia inmediata nos va a economizar muchísimo a largo plazo. La desobediencia o la obediencia tardía nos va a aumentar el costo. Entonces hoy es el día de tomar decisiones inmediatas, de decidir responder a la voz de Dios y responder de manera que a veces nos va a parecer ridícula, porque a veces lo que Dios nos está pidiendo es tan tonto como pedir perdón. A veces lo que Dios te está pidiendo es tan sencillo como perdonar. A veces lo que Dios te está pidiendo es tan sencillo como restaurar una relación. Pero nosotros en nuestro corazón hemos hecho una montaña que no nos permite ver que esa relación se podría restaurar con una llamada. Y a veces tenemos gente que no hemos llamado por años, por quien no hemos hablado por años, pensando lo enojado que está esa persona conmigo. Y cuando tú le preguntas, dice, no, yo no estoy enojado con él. Él está enojado conmigo. Entonces, ¿por qué no lo llamas? No, porque él está enojado conmigo. Pero es tiempo ya que lo perdone. Si no, ya yo lo perdoné. Pero el perdón no termina ahí. Hemos aprendido muy bien de la enseñanza del pastor Rey Matos que el perdón termina con la restauración. Y cuando llamamos a la persona te dice, pero si yo no me acuerdo ni por qué estamos enojados. Ya ni me acuerdo. ¿Por qué fue que nos enojamos? No sé, pero hemos estado 20 años sin hablarnos. Hemos estado 10 años sin hablarnos. Y probablemente hoy es el día de comenzar a responder a la voz de Dios en tu corazón. Comenzar a responder a la voz de Dios que te dice, es tiempo de que detengas esa forma de actuar, que detengas esa forma de pecar, que detengas, que lo derrames delante de mí y no tengas más como excusa. Que no tengas como excusa que eres débil. Si la Biblia dice que diga el débil, fuerte soy en él. Y hoy es el día de detenerlo todo, porque dice la palabra que Jesús está aquí. Y Él está aquí para extender la mano y sacarte para que no te sigas hundiendo. Y lo único que te pregunta es ¿por qué has dudado de mí? Si en el día de hoy tú encuentras que has dudado de la palabra que Dios te trajo, que has dudado del perdón que Dios te dio, que has dudado del llamado que te hizo, que has dudado de que Él es el que te ha movido a desear hacer cosas para Él, que has dudado de Él, probablemente es momento de ponernos de pie y decir, Señor, yo no voy a seguir dudando. Yo no quiero seguir endureciendo mi corazón a lo que tú has puesto en mi corazón. Porque yo te voy a decir algo, yo no te estoy diciendo algo nuevo. Probablemente Dios te lo ha dicho anteriormente. Lo que te estoy diciendo solamente confirma lo que Dios ya ha puesto en tu corazón. Soy yo que te estoy llamando. Soy yo que te estoy hablando. Es tiempo de acercarte. Es tiempo de extender la mano. Yo te quiero sacar de ahí. ¿Por qué dudas de mí? ¿Por qué dudas de mí? Si hay alguien en el día de hoy que
ha estado dudando en su corazón, incluso que se pregunta ahora, Señor, ¿eres tú? Y está diciendo en su corazón, voy a orar a ver si fue el Señor que me está llamando. Pero quiero decirte que es Dios el que te está llamando. Y el que te está diciendo, te cansaste de esperar, pero yo sigo aquí con la mano extendida. Te cansaste de soñar, pero yo te quiero dar sueños nuevos. Te cansaste de llorar, pero yo no he dejado caer ni una sola de tus lágrimas. Te cansaste de trabajar, pero yo soy el que esfuerzo tus manos. Yo te invito a que te pongas de pie y que vayamos delante del Señor y le digas, Señor, yo no voy a seguir dudando.